El grito que desgarró la quietud de la medianoche no se parecía a nada que Walter Chapman hubiera escuchado en sus 72 años de vida en el rancho. No era un relincho, ni un resoplido, era algo primitivo, algo nacido de la furia más oscura. Walter tomó su bata y su linterna, mientras sus rodillas artríticas protestaban con cada paso apresurado a través de la oscuridad rumbo al granero. Su corazón golpeaba fuerte, no por el esfuerzo, sino por miedo. Miedo real. El mismo que no sentía desde el día en que Evelyn se desplomó en ese mismo granero, hace ya 3 años. Cuando encendió las luces, el caos lo recibió de frente. El enorme cire negro que había llevado a casa apenas unas horas antes estaba destruyendo su pesebrera. Pateaba, golpeaba, lanzaba todo el peso de su gigantesco cuerpo contra las paredes. Astillas volaban por el aire. La puerta del establo se doblaba hacia adentro con cada impacto. Los ojos del caballo estaban desorbitados, espuma cayendo de su boca, su pelaje negro empapado en sudor. ¿Qué había hecho? Había intercambiado el reloj de bolsillo Waltham de 1890 que perteneció a su abuelo, oro sólido, valuado en $1,500, lo último de verdadero valor que poseía, por un caballo al que todos llamaban el caballo del diablo. Y ahora, ahí estaba él, parado en su granero destrozado, pasada la medianoche, observando cómo aquel gigante traumatizado se debatía atrapado en sus pesadillas. Finalmente entendió por qué nadie más había querido pujar por él. 12 horas antes. El sol otoñal colgaba bajo sobre el recinto ferial del condado, proyectando sombras largas sobre el polvoriento corral de subastas. El viejo Walter Chapman, de 72 años, permanecía al fondo de la multitud, apoyando sus manos gastadas sobre la barandilla de madera mientras observaba el desfile de caballos que pasaban por el anillo de venta. No tenía planeado venir. Su pequeño rancho había estado silencioso desde que su esposa Evelyn murió 3 años atrás. Había vendido casi todo su ganado, quedándose solo con 2 viejos quarter horses para hacerse compañía. Pero algo lo había traído. Quizá el olor familiar a heno y cuero. Quizá el eco solitario de su granero vacío. O quizá esa terquedad llena de esperanza que aún persistía en el corazón cansado de un viejo ranchero. La voz del subastador retumbaba con su canturreo acelerado mientras una yegua fina de pura sangre se vendía por $8,000. Walter negó ligeramente con la cabeza. Esos precios eran para rancheros jóvenes, con bolsillos profundos y sueños grandes. Él solo estaba ahí para mirar, para recordar los días en que se paraba en ese mismo lugar con Evelyn a su lado, los dos soñando con criar su propio hato. Entonces, todo cambió. Un murmullo recorrió la multitud. No el tipo de murmullo emocionado que anuncia un animal excepcional, sino algo distinto. Algo más frío. Más oscuro. Walter se enderezó mientras llevaban al siguiente caballo al anillo. Incluso desde lejos pudo ver que no era un caballo cualquiera. Era un cire de tiro. Enorme. Negro como la medianoche. Con plumas blancas alrededor de unos cascos del tamaño de platos de cena. La raza que había tirado carruajes de reyes, arado campos enteros, incluso cargado caballeros en batalla siglos atrás. Pero ese parecía haber pasado por una guerra, y haberla perdido. El semental cojeaba gravemente de la mano derecha. Su pelaje estaba opaco, parchado, las costillas marcadas como barrotes de una jaula. La cabeza baja, las orejas pegadas. Y en sus ojos había algo que hizo que varios hombres dieran un paso atrás sin pensarlo. Lote 67, anunció el subastador, con menos entusiasmo del habitual. Caballo de tiro, castrado, aproximadamente 8 años. Necesita trabajo. Se vende tal cual, sin garantías. Comencemos la puja en $500. Silencio. El subastador carraspeó. ¿400? Más silencio. Gente mirando al suelo, girando el cuerpo, negando con la cabeza. Walter sintió su pulso acelerarse. Había algo mal ahí. Un caballo cire, incluso lesionado, siempre atraía compradores. Valían miles, a veces decenas de miles. Fuerza, temperamento dócil, presencia majestuosa. Entonces, ¿por qué actuaban como si ese caballo estuviera maldito? 200, amigos, vamos. Es prácticamente regalarlo. Un hombre cerca de Walter murmuró. Ni aunque me pagaran me lo llevaba. ¿Ya sabes lo que pasó? ¿300? Insistió el subastador, la desesperación asomando en su voz. ¿200? ¿100? Walter se encontró avanzando entre la multitud sin darse cuenta. Sus rodillas protestaron, pero siguió hasta quedar lo suficientemente cerca para verlo mejor.
El Sire era aún más magnífico de cerca, a pesar de su estado. Medía por lo menos 18 manos de altura, casi 2 metros al hombro. Sus cascos, aunque agrietados y demasiado crecidos, eran enormes. Su crin, enredada con espinas y lodo, debió haber caído alguna vez como una cascada negra, incluso ahora, descuidada y maltratada, conservaba una belleza triste. Aquel caballo se sostenía con una dignidad que obligaba a respetarlo. Pero fueron sus ojos los que congelaron a Walter en seco. No eran los ojos de un animal roto. Eran los ojos de uno peligroso. $50, dijo por fin el subastador con voz plana. ¿Quién da 50? La mano de Walter comenzó a levantarse, y luego se detuvo. Vivía con un ingreso fijo. Su rancho apenas funcionaba. Era demasiado viejo para encargarse de un proyecto de ese tamaño, y menos uno con problemas tan claros y tan graves. Sus dedos encontraron el reloj guardado en su chaleco. El reloj Waltham Railroad de 1890 de su abuelo, oro sólido, guardado toda una vida, el último tesoro valioso que tenía. Valía por lo menos $1,500, quizá más. Lo había conservado a través de todas las dificultades, porque lo conectaba con su abuelo, su padre, y la larga línea de hombres de campo que construyeron esa tierra con sus propias manos. A la una, entonó el subastador. El caballo levantó la cabeza apenas, y por un instante, sus ojos se encontraron con los de Walter. En ese segundo, Walter vio algo que reconoció. No peligro, sino dolor. Dolor profundo. Dolor que aplasta el alma. El tipo de dolor que uno lleva cuando ha perdido todo lo que alguna vez importó. Walter conocía bien ese dolor. Espera, se escuchó decir a sí mismo. La multitud se giró. El subastador se quedó quieto. No traigo $50 en efectivo, continuó Walter, su voz firme pese al temblor en su pecho. Pero tengo esto. Sacó el reloj, dejándolo atrapar la luz de la tarde. El oro brilló. La cadena se balanceó suavemente. Varias personas soltaron un suspiro. Todos en el condado conocían el famoso reloj del abuelo Chapman. Señor, dijo el subastador con cautela. No quiere hacer eso. Ese reloj vale mínimo $1,500. Es más que un intercambio justo por este caballo. La mandíbula de Walter se endureció en ese gesto terco que Evelyn solía llamar su cara de mula. Si lo acepta, dijo simplemente. El subastador miró al vendedor, un comerciante de ganado llamado Vernon Gisam, que estaba al costado. Vernon asintió despacio, con alivio evidente en el rostro. Solo quería deshacerse de ese caballo. Vendido, anunció rápidamente el subastador, antes de que Walter cambiara de opinión. Para Walter Chapman. La multitud estalló en murmullos. Walter casi no los oyó. Ya estaba caminando hacia el caballo, cuyos oídos se habían levantado apenas. La primera señal de interés que había mostrado en todo el día. Un cuidador le lanzó la cuerda del cabestro como si quemara. Es todo tuyo, Chapman. Y buena suerte. La vas a necesitar. ¿Cómo se llama? Preguntó Walter. El hombre ya se estaba alejando. Le dicen Griffin, pero la mayoría por aquí lo llaman el caballo del diablo. El caballo apenas cabía en el viejo remolque de Walter, hecho para quarter horses, no para razas de tiro. Su enorme cabeza casi tocaba el techo, y su grupa presionaba la puerta trasera, pero subió sorprendentemente fácil. Demasiado fácil, en realidad, como si ya hubiera renunciado a pelear contra nada. El viaje de 30 minutos hasta el rancho se sintió eterno. Walter revisaba el retrovisor una y otra vez, esperando ver el remolque vacío, o peor, destrozado. Pero Griffin se mantenía quieto, balanceándose suavemente con el movimiento de la camioneta. La propiedad de Walter ocupaba 45 acres al final de un largo camino de tierra, donde la pradera se encontraba con las estribaciones. La casa era pequeña pero sólida, un rancho de 2 cuartos que su abuelo había construido en 1947. El granero era más viejo, más grande, con 6 pesebreras, un cuarto de monturas y un altillo que aún olía a décadas de pacas almacenadas. Ya casi oscurecía cuando Walter respaldó el remolque hasta el granero. Sus 2 quarter horses, Rusty y Penny, observaban curiosos desde el potrero, con las orejas atentas. Walter abrió la puerta con cuidado, esperando que Griffin saliera disparado. Pero el enorme Sire simplemente permaneció ahí, con la cabeza baja, esperando. Vamos, muchacho, dijo Walter suavemente, tirando de la cuerda con delicadeza. Griffin dio un paso, luego otro. Su cojera era peor de lo que Walter había imaginado. Apenas podía apoyar peso en la mano derecha.
Tomó 10 largos y dolorosos minutos recorrer los 15 metros del remolque al granero. Walter había preparado la pesebrera más grande, de 12 por 12 pies, aún así, apenas suficiente para un animal de ese tamaño. Para un caballo de ese tamaño. Walter había puesto paja fresca, llenado el balde de agua y dejado un buen pedazo de heno Timothy. Griffin entró cojeando a la pesebrera y se detuvo justo en el centro, con la cabeza tan baja que su hocico casi rozaba la paja. No miró el heno. No bebió. Solo se quedó ahí, inmóvil, como una estatua de derrota. Walter colgó el cabestro en el gancho afuera de la pesebrera y se quedó observándolo un largo momento. Con la luz mejorada del granero pudo ver la magnitud real del daño. Más allá de la evidente cojera y la extrema delgadez, estaban las cicatrices. Docenas de ellas. Largas, delgadas, cruzando sus hombros y sus flancos. Quemaduras de soga en el cuello. Un pedazo faltante en la oreja izquierda. ¿Qué te hicieron?, susurró Walter. Las orejas del caballo se movieron apenas hacia atrás, pero Griffin no se movió. Walter tomó el balde de cepillado y entró lentamente en la pesebrera. Griffin se tensó de inmediato, cada músculo endurecido como piedra. Sus ojos mostraron blanco y un rugido bajo salió de su pecho. No era un relincho, era una advertencia. Tranquilo, dijo Walter, manteniendo la voz baja y calmada. Tranquilo, muchacho. Solo quiero limpiarte un poco. Levantó el cepillo muy despacio. La cabeza de Griffin se elevó de golpe, las orejas pegadas contra el cráneo. A pesar de la pata lastimada, el caballo giró con una velocidad sorprendente, poniendo sus cuartos traseros entre él y Walter. Esos cuartos traseros. Esos músculos enormes y poderosos capaces de matar a un hombre con una sola patada. Walter se quedó helado. Está bien, murmuró con suavidad. Te entiendo. Nada de cepillado esta noche. Retrocedió con cuidado, sin darle la espalda al caballo. Solo cuando cerró la puerta de la pesebrera pudo soltar el aire que había estado conteniendo. Ese no era solo un caballo lesionado. Era un caballo traumatizado, y posiblemente peligroso. Por primera vez desde la subasta, la duda se filtró en su mente. ¿Qué había hecho? Tenía 72 años, vivía solo, y ahora estaba frente a un animal que podía matarlo sin intención. Un caballo con heridas profundas en el cuerpo, y heridas aún más profundas en la mente. Había entregado el reloj de su abuelo, su posesión más preciada, por un problema que quizá nunca podría resolver. Walter regresó a la casa, sus botas pesadas sobre los escalones del porche. Adentro, la sala se sentía más vacía que de costumbre. La silla de Evelyn seguía en el rincón. La manta que ella estaba tejiendo aún colgaba del brazo de la silla. Había querido guardarla durante 3 años, pero nunca pudo hacerlo. Preparó una cena simple, huevos y pan tostado. Comió sin sentir el sabor. A través de la ventana de la cocina, podía ver la silueta oscura del granero contra el crepúsculo morado. Esa noche, ya en la cama, Walter lo escuchó por primera vez. Un sonido que le heló la sangre. Comenzó alrededor de la medianoche. Un grito bajo, gutural, que ningún caballo debería ser capaz de hacer. No era un relincho ni un bramido. Era algo primitivo. Algo lleno de pura rabia. Le siguió el estruendo de cascos golpeando las paredes de la pesebrera, el crujido de la madera astillándose. Walter tomó su bata y la linterna, corriendo hacia el granero en pantuflas. Su corazón latía fuerte, no por la carrera, sino por miedo. Miedo real. El mismo miedo que no sentía desde el día en que Evelyn colapsó en ese mismo granero, y él la sostuvo, sabiendo que se le escapaba, sin poder hacer nada. Las luces del granero revelaron el caos. Griffin estaba destruyendo su pesebrera. Pateaba, golpeaba, lanzaba su enorme cuerpo contra las paredes. Astillas volaban por todas partes. La puerta se arqueaba hacia adentro con cada choque. Los ojos del Sire estaban desorbitados. Espuma goteaba de su boca. Su pelaje negro estaba empapado en sudor. Pero había algo extraño. Incluso en su frenesí, incluso atrapado en la pesadilla, Griffin tenía cuidado con su pata derecha. Nunca apoyaba todo su peso en ella. Nunca la usaba para golpear. Lo que fuera que tenía esa pata, iba más allá de una simple lesión. Griffin, gritó Walter por encima del estruendo. El caballo se detuvo a mitad de una patada, los costados agitándose. Despacio, muy despacio, giró la cabeza hacia Walter. Bajo la luz dura del granero, esos ojos parecían casi demoníacos, bordeados de blanco, perdidos, viendo algo que no estaba ahí. Y entonces, tan repentinamente como comenzó,
el episodio terminó. Los ojos de Griffin se aclararon. Su respiración se calmó. Miró a Walter con una expresión aún peor que la rabia. Desesperación. Pura, profunda, infinita desesperación. El gran caballo dobló las patas y se dejó caer sobre la paja destrozada. Estiró la pierna lesionada torpemente. Apoyó su enorme cabeza en el suelo y cerró los ojos. Walter se quedó en la puerta de la pesebrera una hora entera. Solo observando. Observando. Griffin no volvió a moverse. Permaneció tan quieto que, en 2 ocasiones, Walter tuvo que acercarse para asegurarse de que aún respiraba. Cuando por fin regresó a la casa, arrastrando los pies, el amanecer comenzaba a pintar el cielo del este de un rosa suave. Ahí tenía su respuesta. Ahora sabía exactamente por qué nadie más había querido llevarse a ese caballo. A la mañana siguiente, Walter manejó hacia el pueblo. Necesitaba respuestas, y sabía exactamente dónde encontrarlas. El Dusty Spur Diner se encontraba sobre la calle principal, con sus cabinas de vinilo rojo y sus mesas de fórmica sin haber cambiado un solo detalle desde 1962. Ahí se reunía toda la comunidad ranchera, donde las noticias corrían más rápido que un incendio y donde todos sabían todo sobre todos, quisieran o no. Walter tomó su asiento habitual en la barra. Betty, quien llevaba sirviendo café ahí más tiempo del que Walter había estado casado, llenó su taza sin preguntarle. «Escuché que hiciste algo loco ayer», dijo, con voz neutral, pero con preocupación en los ojos. Las noticias viajaban rápido. «Supongo que depende de tu definición de loco, Betty», respondió él. Betty se inclinó hacia él, bajando la voz. «Ese caballo es un problema. Problema del malo. ¿Sabes lo que pasó, verdad? ¿Por qué no mejor me lo dices tú?» Betty miró alrededor, luego se sentó en el banco junto a él. Solo hacía eso cuando se trataba de algo serio. Ese caballo pertenecía a Clayton Mills. ¿Te acuerdas de Clayton? Walter asintió lentamente. Clayton Mills había sido contratista de ganado bravo, suministrando caballos y toros para rodeos en 3 estados. Exitoso, adinerado, pero con una reputación oscura, trataba mal a los animales. Muchos rancheros viejos nunca aprobaron sus métodos. Hace como 6 meses, continuó Betty, Clayton estaba entrenando una nueva línea de caballos. Ese Sire era uno de ellos. Lo compró para competencias de tiro. Iba a hacerse rico con él. Un animal hermoso, el caballo más fuerte que cualquiera había visto. Se detuvo, apretando la taza entre sus manos curtidas. Algo salió mal durante una sesión de entrenamiento. Los detalles son confusos. No hubo testigos, solo Vernon Hisam, el ayudante de Clayton, y él no quiere hablar del tema. Pero lo que sí sabemos es esto, Clayton terminó muerto. Aplastado. Lo encontraron en la pista de entrenamiento, con ese Sire negro parado sobre él. El café de Walter de pronto supo amargo. ¿Estás diciendo que Griffin lo mató? El sheriff dijo que fue un accidente. Que seguramente Clayton lo asustó, el caballo se encabritó o dio una patada y Clayton golpeó la cabeza contra la baranda del corral. Pero Vernon jura que hubo más. Dice que ese caballo fue detrás de Clayton a propósito. Dice que Clayton lo había estado forzando demasiado, usando métodos duros, y el caballo simplemente tuvo suficiente. ¿Y Vernon fue quien lo vendió ayer? Preguntó Walter. Sí. Vernon heredó toda la operación. Intentó vender ese caballo inmediatamente, pero la noticia se regó. Nadie aquí lo quiere tocar. Lo llevaron a 3 subastas diferentes, en 3 condados distintos. Siempre lo mismo, la gente lo mira una vez, y se va. Betty suspiró. Eres la primera persona que no sabía la historia. Walter bajó la mirada hacia su café, absorbiendo cada palabra. Un caballo que había matado, o supuestamente matado, a su dueño. Un caballo con furia en el corazón y pesadillas tan intensas que destruía su pesebrera. Un caballo que podía volcar esa furia contra él en cualquier momento. Hay más, dijo Betty en voz baja. Después de que Clayton murió, quisieron sacrificar al caballo. Lo más humano, dijeron, tratándose de un animal peligroso. Pero antes de que pudieran hacerlo, apareció la hija de Clayton. Llevaba años distanciada de él, vivía fuera del estado. Se negó a dejar que lo mataran. Armó un escándalo tremendo. Dijo que su padre era cruel con los animales y que, pasara lo que pasara, probablemente él se lo había buscado. Entonces, ¿por qué no se lo llevó ella? Preguntó Walter. No podía. Chica de ciudad. En su vida iba a tener espacio para un caballo de tiro. Pero insistió en que le dieran una oportunidad.
Obligó a Vernon a prometer que intentaría venderlo en vez de mandarlo al matadero. Por eso siguió llevándolo a tantas subastas. Betty se levantó y volvió a llenar su taza. Walter, eres un buen hombre. De los mejores que conozco. Pero también estás solo allá afuera. Si ese caballo se vuelve contra ti. Lo sé, interrumpió él suavemente. Walter dejó dinero sobre el mostrador y guardó su cartera. Gracias por decírmelo, Betty. ¿Y qué vas a hacer? Walter no respondió. Ni él mismo lo sabía. El camino de regreso al rancho se sintió más largo que el de ida. Su mente daba vueltas con todo lo que Betty le había contado. Un caballo asesino. Un animal traumatizado por un entrenador abusivo. Una criatura marcada por la violencia de su pasado y por las pesadillas de su presente. Lo sensato habría sido llamar a Vernon, arreglar la devolución del caballo y aceptar la pérdida del reloj de su abuelo como una lección cara, pero aprendida. Nadie lo habría culpado. Probablemente le habrían dicho que estaba siendo sabio, práctico. Pero Walter nunca había sido muy práctico cuando se trataba de causas perdidas. Detuvo la camioneta frente al granero y se quedó sentado un largo momento, escuchando el golpeteo del motor enfriándose. A través de la puerta del granero, podía ver la enorme cabeza negra de Griffin asomada sobre la puerta de la pesebrera. El caballo lo observaba con esos ojos oscuros e inteligentes. Fue ahí cuando Walter tomó su decisión. Bajó de la camioneta y caminó hacia el granero despacio, con intención. Las orejas de Griffin se movieron hacia adelante cuando él se acercó, pero el caballo no se alejó de la puerta. Bueno, aquí va la verdad, dijo Walter, deteniéndose a unos pasos de la pesebrera. Sé lo que pasó. Sé sobre Clayton Mills. Sé lo que dicen que hiciste, y sé por qué nadie más quiso llevarte. Los hollares de Griffin se ensancharon, pero mantuvo la mirada fija en Walter. Y te diré lo que yo pienso, continuó él. Clayton Mills era un hombre duro, alguien que se ganaba la vida quebrando espíritus. He conocido hombres así, diablos, quizá yo mismo fui uno cuando era joven, antes de que Evelyn me enseñara que había mejores formas. Creo que él te llevó demasiado lejos. Y lo que haya pasado en esa arena, pasó porque cualquier ser vivo tiene un límite antes de romperse. Las orejas del caballo, que habían estado pegadas hacia atrás, se relajaron hasta una posición neutral. Ahora, no estoy diciendo que lo que hiciste estuvo bien, si es que lo hiciste. Un hombre está muerto, y eso es terrible. Pero tampoco voy a pararme aquí a juzgarte por defenderte cuando te estaban lastimando. Los animales no tienen muchas opciones cuando los humanos los tratan mal. Walter dio un paso más hacia la puerta de la pesebrera. Griffin se tensó, pero no retrocedió. Aquí está mi propuesta, grandullón. Estoy demasiado viejo y cansado para quebrar a nadie, incluyéndote a ti. No voy a lastimarte. No voy a obligarte. No voy a pedirte nada que no puedas dar. Pero si voy a pedirte algo, su voz bajó con una sinceridad quebrada. Déjame ayudarte. Esa pata necesita atención. Tus cascos necesitan recorte. Necesitas comida, descanso, y tiempo para sanar. Por fuera, y por dentro. Apenas a unos centímetros del hocico del caballo, Walter apoyó la mano en la puerta de la pesebrera. Perdí a mi esposa hace 3 años. Este rancho ha estado vacío desde entonces. No solo de gente, sino de propósito. Tal vez podamos ayudarnos a encontrar el camino de vuelta. O quizás solo nos hagamos compañía mientras aprendemos a vivir con las cargas que llevamos. De cualquier forma, tienes un hogar aquí. Todo el tiempo que quieras. Durante un largo momento, nada ocurrió. Y entonces, lentamente, Griffin bajó la cabeza y dio un pequeño paso hacia adelante. Su enorme hocico, marcado, cicatrizado, cansado, tocó la mano extendida de Walter. Era la primera vez que el caballo tocaba a un humano por voluntad propia desde la muerte de Clayton Mills. Walter sintió humedad en sus mejillas, y se dio cuenta de que estaba llorando. Llorando por ese caballo. Por sí mismo. Por todas las cosas rotas en el mundo que merecían una segunda oportunidad. Muy bien, susurró. Empecemos. La primera semana fue sobre confianza. Lo que significó, en realidad, dejar a Griffin en paz la mayor parte del tiempo. Walter estableció una rutina. Cada mañana, a las 6, llevaba heno fresco y agua. Se movía despacio, hablaba suave, evitaba movimientos bruscos. Limpia la pesebrera mientras Griffin se arrinconaba en la esquina más lejana, mirándolo con ojos llenos de desconfianza. Luego, Walter salía, dándole espacio. Por las tardes, se sentaba en una paca de heno afuera de la pesebrera y simplemente, estaba ahí.
A veces leía el periódico en voz alta. A veces contaba historias del rancho, de Evelyn, de los caballos que habían criado en 40 años de matrimonio. A veces solo permanecía en silencio. Griffin se quedaba en su pesebrera, inmóvil como una estatua. Pero Walter notó que sus orejas siempre apuntaban hacia él, escuchándolo. El cuarto día, Walter llevó su manual veterinario, un libro grueso que había usado toda su vida, y empezó a investigar anatomía de caballos de tiro, lesiones comunes y técnicas de rehabilitación. Necesitaba entender esa lesión en la pata, pero no podía examinarla hasta que Griffin se lo permitiera. El séptimo día, Griffin comió mientras Walter estaba dentro de la pesebrera. Era algo pequeño, pero gigantesco. Hasta entonces, solo comía cuando Walter se marchaba, como si no pudiera permitirse mostrarse vulnerable frente a un ser humano. Pero esa mañana, mientras Walter llenaba el balde de agua, Griffin cojeó hacia su red de heno y Griffin empezó a comer. Walter no reaccionó, simplemente siguió con lo que estaba haciendo. Pero por dentro, su corazón se elevó. La segunda semana, Walter llamó al doctor Renshaw, el veterinario de animales grandes que llevaba más de 30 años atendiendo caballos en el condado. Walter, dijo el doctor cuando escuchó la historia, estás loco. Probablemente, respondió Walter. ¿Pero vendrás a revisarlo? Ese caballo mató a un hombre. Ese caballo fue abusado por un hombre, corrigió Walter. Es diferente. Un largo silencio al otro lado de la línea. Iré, cedió al fin. Pero voy a llevar tranquilizantes. Y si muestra la más mínima señal de agresión, me voy de inmediato. El doctor Renshaw llegó un martes por la mañana con suficientes sedantes para tumbar a un elefante, pero no los necesitó. Para entonces, Walter ya podía entrar a la pesebrera sin que Griffin entrara en pánico. El caballo todavía mantenía su distancia, todavía observaba con esos ojos cansados y alertas, pero los episodios violentos habían cesado. Aún tenía pesadillas. Algunas noches, Walter lo escuchaba revolcarse y golpear la madera, pero la furia se había transformado en algo más triste, más manejable. Doc se acercó despacio, hablando con el mismo tono suave y respetuoso que usaba Walter. Los músculos de Griffin se tensaron, listos para huir o pelear, pero el caballo se mantuvo firme. Tranquilo, hijo, murmuró Doc. Vamos a ver esa pata. Le tomó 20 minutos de paciencia y calma, pero finalmente Griffin permitió que el veterinario examinara la pierna lesionada. Lo que encontró hizo que ambos hombres chasquearan la lengua. No está rota, dijo Doc, palpando con cuidado. Pero tiene un daño severo en los tendones, probablemente por exceso de trabajo. También hay una fractura vieja en el hueso de la caña que sanó mal, por eso la cojea tanto. ¿Y sus cascos? Doc negó con la cabeza. No se los han recortado bien en meses, quizá más. El desequilibrio está empeorando todo. ¿Tiene arreglo? Preguntó Walter. ¿Los cascos? Sí. ¿El daño en los tendones? Tal vez. Nunca volverá a estar lo suficientemente bien para trabajos pesados de tiro. Pero con tiempo, buen cuidado y quizá un poco de antiinflamatorios, podría estar cómodo. La fractura del hueso es permanente, pero los caballos se adaptan. Doc se puso de pie, sacudiéndose la paja de las rodillas. Pero Walter, aquí está el verdadero problema. Esto no es solo físico. Ese caballo tiene un trauma psicológico profundo. La forma en que se para, cómo nos vigila, la tensión en cada músculo. Está esperando la próxima golpiza. Lo han lastimado tanto y por tanto tiempo que la confianza quizá esté fuera de su alcance. Para mí, respondió Walter, suavemente, la confianza es exactamente lo que necesita para sanar. Doc sonrió apenas. Siempre fuiste terco. Está bien, te dejaré antiinflamatorios y suplementos para los cascos. Regresaré en 2 semanas para recortarlos. Tendré que hacerlo poco a poco o podríamos empeorarlo. Y Walter, no te vayas a matar intentando salvar a este caballo. Hay cosas que se rompen más allá de cualquier arreglo. Cuando Doc se fue, Walter se quedó en la entrada del granero, observando a Griffin a través de las barras de la pesebrera. El enorme Sire también lo observaba a él. Está equivocado, ¿sabes? Dijo Walter, con un suspiro de cansancio y esperanza. Nada está roto más allá de la reparación. Solo necesita tiempo, paciencia, y alguien dispuesto a intentarlo. Griffin parpadeó lentamente. Luego se dio la vuelta y comenzó a comer su heno. Era progreso. Pequeño, pero progreso. El gran avance llegó un domingo por la mañana, exactamente 3 semanas después de que Walter llevara a Griffin a casa. Walter había desarrollado una nueva rutina.
Después de las labores matutinas, abría la puerta de la pesebrera de Griffin, pero no entraba. Le daba la opción de salir al pasillo del granero por su propia voluntad. Durante 2 semanas, Griffin no había dado un solo paso fuera. Observaba la puerta abierta como si fuera una trampa. Pero ese domingo, algo cambió. Walter estaba en la sala de monturas, aceitando cuero, más por tener las manos ocupadas que porque realmente hiciera falta. Entonces oyó el sonido de cascos pesados sobre el concreto y levantó la vista. Griffin había salido de su pesebrera. El enorme Sire estaba en el pasillo del granero, con la cabeza en alto, las orejas hacia adelante, observando todo a su alrededor. A pesar de la cojera, del pelaje áspero y de los cascos sobrecrecidos, se veía casi regio. Había dignidad en la forma en que se movía. Una presencia que llenaba todo el espacio. Walter se quedó completamente inmóvil, apenas respirando, permitiendo que el caballo explorara. Griffin avanzó cojeando por el pasillo, curioseando cada pesebrera. Rusty y Penny, los caballos cuarto de milla de Walter, asomaron el cuello para oler al gigante recién llegado. Griffin tocó los hocicos de ambos con suavidad, un momento de comunicación equina que no necesitó traducción humana. Luego, el enorme caballo se giró y miró directamente a Walter. Sus ojos se encontraron a 20 pies de distancia. Ninguno se movió. El momento se estiró, pesado, lleno de posibilidades. Entonces Walter tomó una decisión. Se puso de pie lentamente, dejando a un lado la correa de cuero con la que había estado trabajando. Luego caminó hasta la puerta del granero y la abrió de par en par, permitiendo que la luz de la mañana inundara el pasillo. ¿Quieres ver el exterior?, preguntó en voz baja. Las orejas de Griffin giraron hacia adelante. Walter salió hacia el corral sin mirar atrás, dándole al caballo la elección. Apenas había avanzado unos 10 pasos cuando lo escuchó, el golpeteo desigual de cascos sobre la tierra compacta. Griffin lo había seguido. El caballo emergió de la sombra del granero hacia la luz del sol por primera vez en 6 meses. Se detuvo, parpadeando ante el brillo, su pelaje negro brillando donde la luz lo alcanzaba. Sus hollares se ensancharon, respirando el aroma del pasto fresco, el viento de la pradera, la libertad. Walter lo observó con un nudo en la garganta mientras Griffin levantaba la cabeza y simplemente permanecía ahí, con el rostro vuelto hacia el sol. Era algo tan pequeño, un caballo de pie en un corral, pero a la vez tan monumental. Aquel ser que había estado atrapado en la oscuridad, tanto literal como emocional, finalmente se atrevía a dar un paso hacia la luz. «Es bonito, ¿verdad?», susurró Walter. Griffin bajó la cabeza y, por primera vez desde que llegó al rancho, comenzó a pastar. Pequeños mordiscos del pasto cerca del granero, pero pasto fresco, el mundo más allá de su pesebrera. Se quedaron así más de 1 hora. Walter sentado en los escalones del porche, y Griffin pastando en pequeños círculos, sin alejarse demasiado. Cuando el sol subió y el calor empezó a sentirse, Griffin regresó cojeando al granero por su propia voluntad, entrando a su pesebrera, pero dejando la puerta abierta. Walter entendió entonces, algo nuevo había comenzado. Las semanas siguientes, la rutina se expandió. Cada mañana, Griffin salía al corral. Primero 1 hora, luego 2, luego mediodía. Su cojera mejoró con el movimiento y los antiinflamatorios del Dr. Renshaw. Su pelaje empezó a brillar a medida que Walter, con paciencia infinita, ganaba la confianza necesaria para poder cepillarlo. Las pesadillas continuaron, pero cada vez menos. De 2 veces por semana, a 1. Y luego, benditamente, desaparecieron por completo durante 8 noches seguidas. Griffin estaba sanando. Pero el verdadero avance, el que le mostró a Walter lo especial que era aquel caballo, llegó una fría mañana de octubre. Walter despertó con escarcha en las ventanas y un dolor en las rodillas que anunciaba nieve. Iba más tarde de lo habitual hacia el granero, su artritis frenándolo en los amaneceres helados. Cuando estaba a mitad del camino, aún a unos 50 metros del granero, lo oyó. Un sonido que le heló la sangre. Griffin estaba gritando. Y no eran los gritos de pesadilla de las primeras semanas. Eran llamados de alarma, desesperados, poderosos. Relinchos profundos que resonaban por todo el rancho. El tipo de sonido que un caballo hace cuando algo está terriblemente mal. Walter avanzó tan rápido como sus viejas piernas pudieron llevarlo, el corazón golpeando en su pecho. Entró al granero casi derribando la puerta. Griffin estaba de pie en la entrada de su pesebrera, mirando fijamente hacia el pasillo que daba al establo de Rusty. Alguna forma había encontrado para abrir el cerrojo. El enorme Sire relinchaba una y otra vez,
con la cabeza en alto y las orejas completamente hacia adelante, rígidas de alarma. En la pesebrera de Rusty, el viejo cuarto de milla estaba tirado de costado, pataleando débilmente. Había sangre en su pata trasera derecha, un corte profundo, probablemente hecho por un clavo sobresalido o un borde filoso. Peor aún, Rusty había quedado atrapado con la pata en la esquina donde la pared se juntaba con el piso. Y, en su desesperación por liberarse, había empeorado la herida. Pero lo que detuvo a Walter, lo que lo dejó sin aire, fue otra cosa. Griffin había intentado ayudar. La puerta de la pesebrera de Griffin estaba abierta de par en par. La había forzado. La de Rusty también estaba abierta, empujada con fuerza. Había huellas frescas de cascos en la paja de la pesebrera de Rusty. Griffin había entrado. Había estado sobre Rusty, quizás intentando animarlo a levantarse o calmarlo. Y cuando no pudo ayudarlo, fue a buscar al único humano en el que confiaba. «Buen chico», murmuró Walter, con la voz quebrada. «Buen chico, Griffin. Ya estoy aquí». Evaluó la situación rápidamente. Rusty había perdido sangre, pero podría salvarlo si lograba liberar la pata y tratar la herida. Tomó un cabestro y una cuerda y entró a la pesebrera con cuidado. Durante todo el tiempo que trabajó, liberando la pata atrapada de Rusty, limpiando y vendando el profundo corte, y ayudando al viejo caballo a incorporarse. Griffin permaneció vigilante en la entrada de la pesebrera. El enorme sire no volvió a entrar, como si entendiera que Walter necesitaba espacio para trabajar. Pero tampoco se fue. Se quedó ahí, de guardia, su cuerpo gigante bloqueando la entrada, toda su atención fija en el caballo herido. Cuando Walter por fin logró estabilizar a Rusty y dejarlo cómodo, se volvió hacia Griffin. «Le salvaste la vida», dijo en voz baja. «Si no me hubieras despertado, si hubiera salido a la hora de siempre, se habría desangrado o muerto del susto. Tú sabías que necesitaba ayuda, y la buscaste». Griffin bajó la cabeza y sopló suavemente sobre el cabello de Walter. Era la primera vez que el caballo iniciaba contacto afectuoso por su cuenta. Walter levantó la mano y acarició esa enorme cara, sintiendo el calor de su aliento, la suavidad del hocico, la delicadeza de un ser tan poderoso. En ese momento, Walter comprendió la verdad completa. Este caballo no era peligroso. Era protector. Lo que fuera que ocurrió con Clayton Mills no había sido violencia aleatoria. Había sido la reacción de un ser sensible, inteligente, llevado más allá de su límite, que finalmente se defendió. Pero con bondad en lugar de crueldad. Con espacio en vez de fuerza. La verdadera naturaleza de Griffin había salido a la luz. No un destructor. Un guardián. Un caballo que abría puertas para revisar a sus compañeros. Un caballo que llamaba por ayuda cuando alguien la necesitaba. Un caballo que montaba guardia mientras otros sanaban. «Gracias», susurró Walter, hundiendo el rostro en el cuello del gigante. «Gracias por confiar en mí lo suficiente como para pedirme ayuda». Griffin permaneció completamente inmóvil, aceptando el abrazo. Este caballo roto que había vuelto a confiar, que encontró propósito en proteger y no en pelear, que descubrió que no todos los humanos eran enemigos. Ese año, el invierno llegó temprano, cubriendo el rancho de nieve a mediados de noviembre. La rutina de Walter cambió. Más tiempo despejando caminos. Más alimento para mantener a los caballos calientes. Más horas dentro del granero, porque era el lugar más cálido de todos. Griffin floreció en el frío. Su pelaje invernal creció grueso, brillante, majestuoso. Las plumas blancas de sus patas se volvieron espléndidas. Y cada día caminaba con más confianza. La cojera nunca desapareció por completo, Doc tenía razón, pero se volvió manejable, apenas un pequeño tropiezo en su andar. Lo más importante, su espíritu sanó. El caballo que había vivido atrapado entre la rabia y el dolor, comenzó a transformarse en algo extraordinario. Griffin adoptó, por elección propia, el papel de vigilante del rancho. Cuando los coyotes rondaban de noche, él se colocaba entre el granero y la amenaza, su tamaño imponente bastando para ahuyentarlos. Cuando el bebedero se congelaba, lo pateaba con insistencia hasta que Walter salía a romper el hielo. Cuando Penny quedó atrapada en alambre de púas cerca de la cerca, Griffin permaneció a su lado, relinchando desesperadamente hasta que Walter llegó. Se convirtió, en todo sentido, en el guardián del rancho. Los vecinos empezaron a notarlo. La noticia corrió. La misma red de chismes que lo había etiquetado como el caballo demonio, ahora hablaba del gigante amable en casa de Walter Chapman. El caballo que cuidaba a otros. El caballo que habían condenado como peligroso,
y que resultó ser un héroe. En diciembre, Walter recibió una visita inesperada. Una mujer de unos 30 años llegó al rancho en un auto rentado. Se veía insegura, fuera de lugar, con ropa de ciudad y zapatos nada adecuados para el campo. Walter salió a recibirla en el porche, curioso. Señor Chapman, soy Rebecca Meeks. Clayton Meeks era mi padre. La mano de Walter se quedó congelada sobre el barandal. Señorita Meeks, esto sí que no lo esperaba. Lo sé, respondió ella, abrazándose contra el frío. Escuché que usted compró a Griffin. He estado tratando de saber quién se lo llevó. Vernon no quiso decírmelo, creo que tenía miedo de que causara problemas. Pero las noticias circulan, incluso para quienes ya no viven aquí. Pase. Hace demasiado frío para hablar afuera. Sentada en la mesa de la cocina, con una taza de café entre las manos, Rebecca contó su historia. Había abandonado su casa a los 18, incapaz de soportar cómo su padre trataba a los animales. Apenas habían hablado en 10 años. Cuando escuchó sobre su muerte, lo primero que sintió fue alivio. Luego culpa por sentir alivio. Y finalmente una tristeza complicada, sin resolución fácil. Sé lo que la gente dice que pasó, murmuró, mirando su café. Y conozco a mi padre. Lo quería, pero no soy ciega a quién era. Era cruel. Creía que los animales, herramientas, no seres vivos con sentimientos. Vi cómo rompía tantos caballos, no solo sus cuerpos, sino sus espíritus. Ya no pude soportarlo. Griffin no lo mató, dijo Walter en voz baja. Rebecca levantó la mirada, sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Porque conozco a Griffin. Él no es un asesino. Es un protector. Lo que haya pasado en esa arena, fue defensa propia. Y seguramente provocado más allá de lo que cualquier criatura podría soportar. Tu padre lo llevó demasiado lejos, y Griffin respondió. Eso no es asesinato. Es supervivencia. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por el rostro de Rebecca. ¿Puedo verlo? Necesito, no lo sé. Disculparme. Agradecerle por sobrevivir, a pesar de todo. Walter la llevó al granero. Griffin estaba en el corral, parado bajo la débil luz invernal, su aliento formando nubes en el aire helado. Cuando los vio acercarse, sus orejas se inclinaron hacia adelante. Rebecca se detuvo en la cerca, sosteniéndose del barandal. Es hermoso, susurró. Más grande de lo que recordaba. Mi padre solía presumirlo, mostrarlo por todos lados, como un trofeo por su tamaño y fuerza. Yo siempre pensé que se veía triste. Ya no, respondió Walter. Como si entendiera, Griffin caminó hacia la cerca con una gracia sorprendente pese a su cojera. Estiró el cuello sobre la baranda y olfateó suavemente el cabello de Rebecca. Ella soltó una pequeña risa entre lágrimas. Hola, grandote. Lo siento por todo. Griffin se quedó inmóvil mientras ella acariciaba su rostro, mientras sus dedos trazaban las cicatrices que cruzaban su piel, mientras lloraba en su melena. El enorme Sire lo soportó todo con paciencia, como si entendiera que ella también necesitaba sanar. Antes de irse, Rebecca insistió en darle a Walter un sobre. Adentro había un cheque por 2,000 pesos. No puedo aceptar esto, dijo Walter. Usted entregó el reloj de su abuelo por él. Todo el pueblo lo sabe. Esto no cubre su valor sentimental, pero es lo que puedo permitirme. Por favor, deje que haga aunque sea una sola cosa bien relacionada con mi padre. Walter trató de negarse, pero ella era tan terca como él. Al final lo aceptó, sabiendo que seguramente lo usaría para el cuidado de Griffin. Cuando el auto de Rebecca desapareció por el camino, Walter regresó hacia donde Griffin lo veía. El caballo bajó la cabeza y Walter apoyó su frente contra esa cara amplia y cálida. Lo logramos, ¿verdad? Murmulló Walter. Tú y yo. Vamos a estar bien. Griffin exhaló suavemente, su aliento tibio en el aire frío. Se quedaron así mientras comenzaba a caer nieve. Un hombre y un caballo. 2 sobrevivientes. Ambos sanando. Ambos, por fin, en casa. Pasaban las tardes juntos, a veces con Walter sentado en una hamaca leyendo el periódico, otras en silencio, ese silencio cómodo que solo existe entre almas que se entienden. 2 almas viejas que se habían salvado mutuamente justo cuando más lo necesitaban. Una tarde, mientras el sol se escondía sobre la pradera, Walter se recargó en la cerca, mirando a Griffin pastar. El Sire parecía salido de un tapiz medieval, noble, majestuoso, eterno. Walter pensó en el reloj de su abuelo, ahora guardado en alguna caja entre las cosas de Vernon. Pensó en su valor, en lo que representaba,
y en lo que había recibido a cambio. No tenía arrepentimientos. Ni uno solo. Aquel reloj era un vínculo con el pasado, con generaciones desaparecidas, con el tiempo mismo. Pero Griffin le había dado algo mucho más valioso. Propósito. Compañía. Prueba de que la redención era posible. De que las cosas rotas podían sanar. Y de que a veces, las mejores decisiones son las que no tienen sentido para nadie, excepto para el corazón. ¿Sabes qué, grandote? Llamó Walter. Creo que yo salí ganando. Griffin levantó la cabeza, orejas hacia adelante. Y si Walter no hubiera sabido mejor, habría jurado que el caballo sonrió. Se quedaron así, mientras la noche caía sobre el rancho. Un hombre que aprendió que nunca es tarde para salvar algo hermoso. Y un caballo que aprendió que no todos los humanos son crueles. Al final, ambos descubrieron la lección más importante. La sanación no ocurre en soledad. Ocurre cuando un alma rota encuentra a otra y le dice: te veo, te entiendo, y no me voy a ir. Eso es el amor. Eso es la redención. Eso sucede cuando entregas todo lo que tienes por algo que todos los demás abandonaron. Y descubres que valía infinitamente más de lo que imaginaste. Si esta historia tocó tu corazón, dale like y suscríbete. Cada semana compartimos historias de esperanza, de segundas oportunidades y del increíble lazo entre humanos y caballos. ¿Alguna vez apostaste por alguien, o por algún animal, cuando todos los demás habían perdido la fe? ¿Alguna vez fuiste la segunda oportunidad que alguien necesitaba? Comparte tu historia en los comentarios. Leo cada uno, y tus experiencias inspiran las historias que contamos. Y recuerda, ningún ser vivo está más allá de la redención. Ningún espíritu está roto más allá de sanar. A veces, todo lo que se necesita es una persona capaz de ver el potencial escondido bajo las cicatrices. Gracias por vernos. Y hasta la próxima. Que tengas el valor de hacer los intercambios que importan, incluso cuando nadie más los entienda.